bueno, mis hermanos, pues vamos a comenzar. Les pido que vayan abriendo sus Biblias, por favor, en el Evangelio de Mateo. Mateo, capítulo 24. Evangelio de Mateo, capítulo 24. Vamos a continuar con nuestras series. Continuamos con esta serie que se titula Entendiendo los tiempos finales. El tema del día de hoy se llama o se titula La apostasía, señal de los últimos tiempos. Mateo, capítulo 24, vamos a leer del versículo 9 al 12. ¿Lo tienen? Amén. Bueno, dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, Padre. Ponemos este momento, Señor, en tus manos para que seas tú, Padre, que edifique nuestras almas, que nos fortalezca, Señor, con tu palabra, que nos ayude, Señor, a comprender y a discernir correctamente, Señor, nuestra vida cristiana también. Te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, nos alimente y nos fortalezca, Padre. Dame discernimiento, dame sabiduría, Señor, para explicar el mensaje, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos. Fíjense, pues una de las causas, o de las señales, más bien, más evidentes y peligrosas, que nos indicará que estamos ya en la recta final de los últimos tiempos, ¿verdad? O del fin del siglo, como lo llaman sus discípulos, y que a la vez, mis hermanos, es un indicativo muy relevante de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, o que Jesús ya está cerca, es el acontecimiento conocido como la apostasía. ¿Sí? Este acontecimiento, mis hermanos, es una señal bastante evidente, o sea, una señal bastante evidente, pero al mismo tiempo muy peligrosa. Jesús aquí en estos versículos nos advierte y nos dice que muchos tropezarán, ¿sí? Acuérdense, muchos tropezarán, es decir, la mayoría de las personas retrocederán, la mayoría de las personas abandonarán la fe cristiana, muchos se volverán atrás dándole la espalda a Dios. Sí, eso es prácticamente lo que es la apostasía, darle la espalda a Dios, retroceder, abandonar. ¿Sí? Muchas de estas personas, el amor en ellos, fíjate lo que les va a pasar, el amor por Dios, el amor por sus hermanos, el amor por las almas, se va a enfriar, mis hermanos. ¿Sí? Entonces Jesús nos está hablando claramente, por eso es importante poner atención a las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Porque es una advertencia realmente seria e importante a la cual tenemos que poner mucha atención. Jesús aquí nos está advirtiendo todo eso. Y Jesús, por ejemplo, en Lucas 18:8 nos hace una pregunta o nos plantea una pregunta muy interesante y muy profunda. Jesús dijo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Fíjate nada más qué pregunta. ¿Sí? O sea, qué pregunta tan importante, tan profunda. Yo no sé si tú has reflexionado en esa pregunta, por ejemplo. ¿Has reflexionado en esa pregunta? Cuando venga Jesucristo, ¿qué va a hallar en esta tierra? ¿Qué va a hallar en ti? ¿Sí? O sea, si ahorita viniera Jesús, ¿qué hallaría en tu corazón? ¿Hallaría fe? ¿Verdadera fe? ¿Fe genuina? ¿Qué es lo que hallaría Jesús en tu vida? O sea, Jesús está diciendo, a ver, cuando yo venga, cuando yo regrese, ¿qué voy a encontrar en este mundo? ¿Voy a encontrar fe o voy a encontrar incredulidad? ¿Verdad? Odio, desprecio, rencor, amargura, estrés, depresión, decepción. ¿Qué es lo que voy a hallar? Dice el Señor. Por eso es importante, mis hermanos, reflexionar en estas preguntas que Jesús nos hace, pero reflexionar con el sentido de ver realmente nuestro corazón, analizar nuestra vida cristiana, analizar nuestra fe, analizar realmente mis intenciones que tengo de decir, soy cristiano, sigo a Jesucristo. ¿Sí? Y esto, mis hermanos, como lo hemos venido analizando, ¿sí? Vemos que en los últimos tiempos el carácter de muchas personas, los sentimientos de estas personas, la fe de estas personas va a cambiar drásticamente. Si Jesús nos lo está advirtiendo, nos lo está diciendo. Y así como en el primer siglo la apostasía era un riesgo latente en la iglesia primitiva,
¿sí? Y de la cual los apóstoles y muchos discípulos se tomaron el tiempo para hablar, para enseñar acerca de este tema y advertir a los cristianos, hoy más que nunca, mis hermanos, la apostasía espiritual es una amenaza a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Hoy más que nunca este peligro de la apostasía es una gran amenaza para la iglesia de Jesucristo, porque ahorita con las redes sociales, mis hermanos, podemos darnos cuenta de las barbaridades que están haciendo en los púlpitos. ¿Sí te has dado cuenta? O sea, cuando navegas en el internet, en el Facebook, en el Instagram, ¿te has dado cuenta de las barbaridades que están haciendo en las iglesias cristianas? Por ejemplo, hermanas boxeando, ¿sí? Pastores que entran en motocicleta, ¿sí? Pastores que entran, que ponen un arnés y un riel bajando como si estuvieran bajando de las nubes. O sea, vemos tantas barbaridades y escuchamos tantas herejías, mis hermanos, en estos tiempos, ¿sí? Pastores que predican con zapatillas, maquillados, ¿sí? Y todo esto, mis hermanos, es parte de la apostasía, es parte de la señal de los últimos tiempos. Y hoy más que nunca la iglesia está corriendo, está latente esta amenaza, ¿sí? Y esto es algo, mis hermanos, de lo cual debemos esperar. Jesús nos lo está diciendo, Jesús nos lo está anticipando, Jesús nos lo está enseñando para que estemos conscientes de que esto va a pasar, que tenemos que esperar esto y para lo cual debemos estar preparados. Tenemos que estar preparados, mis hermanos, para enfrentar esto. ¿Sí? Si no estamos preparados, si no inclinamos nuestro oído a la voz de Dios, si no hacemos caso a las advertencias del Señor, si no cuidamos nuestra comunión con Dios, si no cuidamos nuestra fe, entonces ¿qué va a pasar con nosotros? Pues corremos el riesgo de ser arrastrados por cualquier viento de doctrina, de ser apartados de Dios y finalmente tirar la toalla. Fíjate las advertencias que nos hace Dios a través en su palabra, hermosa palabra, en 1 de Timoteo. ¿Sí? Si me acompañan, ahí en 1 de Timoteo, en el capítulo 4, versículo 1. 1 de Timoteo 4:1. Dice la palabra, dice, pero el Espíritu dice claramente, ¿escucharon? El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Sí ven? ¿Sí? Como podemos ver en este versículo, mis hermanos, el Espíritu Santo nos habla de una manera clara, claramente, contundente, sincera, ¿sí? Y nos dice que en los postreros tiempos algunos, ahora, ¿quiénes son estos algunos? Algunos creyentes, algunos que se dicen ser cristianos, ¿sí? A estas personas, ¿qué les va a pasar? Pues que en algún momento de su vida apostatarán de la fe escuchando doctrinas mentirosas, doctrinas de demonios, espíritus engañadores. Sí, fíjate, en los postreros tiempos, y mis hermanos, como lo hemos estudiado, ¿sí? Estamos en los principios de dolores. ¿Sí? Ya estamos en esos tiempos finales, mis hermanos. ¿Sí? Y ahorita más que nunca se está levantando esta amenaza de la apostasía, estos falsos maestros, estas falsas doctrinas, como nunca antes se había visto. ¿Sí? Y si no tenemos cuidado, ¿sí? Vamos a ser arrastrados por cualquier doctrina, por cualquier filosofía, por cualquier falso maestro. ¿Sí? Aquí el Espíritu Santo nos está hablando claramente. En los últimos tiempos, muchos apostatarán de la fe. Ahora, en 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 2, vamos a leer desde el versículo 1 al 3. Fíjate lo que dice. Otra advertencia. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. ¿Ya ven? O sea, en cuanto a la segunda venida de Jesús y que vamos a estar con Él, hermanos, por favor, no se muevan, no se dejen mover, influenciar fácilmente de lo que ustedes conocen de las Escrituras.
¿sí? De su fe. No se dejen influenciar. Dice, no os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Versículo 3, nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Ya ven? Sí, o sea, aquí la advertencia es para los cristianos, a ver, en cuanto a la segunda venida de Jesús, tranquilos, ¿verdad? Porque nadie conoce la hora ni el día, ¿verdad? Y ustedes conocen esto, ustedes tienen que mantenerse con fe, creyendo en Dios, esperando a Dios, sirviendo a Dios, y que nadie, dice, los conturbe, que nadie cambie su manera de pensar, que nadie los influya en su fe, ¿sí? Nadie, ni por nada ni por nadie. Dice, nadie los engañe en ninguna manera. Dice, porque no vendrá, si no vendrá nuestro Señor Jesucristo, sin antes se dé la apostasía y venga y aparezca en el escenario mundial el anticristo. Entonces estamos viendo, mis hermanos, las advertencias, ¿verdad? Y son muy claras. El Espíritu Santo, mis hermanos, como podemos ver, nos está diciendo, a ver, en los postreros tiempos, ¿sí? Muchos apostatarán de la fe. ¿Sí? En los postreros tiempos, antes de que venga el Señor Jesucristo, se tiene que manifestar esto, la apostasía. ¿Sí? Se tiene que dar este fenómeno mundial, ¿sí? Que va en contra de la fe, que se llama la apostasía. Antes de que venga Jesús, tiene que hacer su aparición en el mundo el anticristo. Pero todo esto no pasará sin que antes se dé esto, la apostasía. Ahora, ¿qué es la apostasía? ¿Qué significa la palabra apostasía? Bueno, la palabra apostasía viene del griego epistemi, así como se oye, epistemi, y significa desertar, significa apartarse, significa abandonar. Esta palabra tiene una implicación a la traición, significa traicionar. Entonces, fíjate, mi hermano, lo que nos está diciendo el Espíritu Santo. Por favor, pon atención, inclina tu oído a la advertencia del Señor, porque dice que muchos, ¿sí? Muchos, ¿sí? Que se dicen cristianos, muchos que se congregan, que van a las iglesias, muchos que en este momento dicen ser discípulos de Jesús, muchos que profesan ser siervos del Dios Altísimo, muchos que por ahí pueden estar diciendo, yo soy un ministro de Jesús. Muchos de esos, mis hermanos, van a desertar de las filas del cristianismo. ¿Sí? Van a desertar, van a abandonar las filas del cristianismo. Muchos de ellos se van a apartar, ¿sí? Se van a apartar de los caminos de Dios, escuchando mentiras, doctrinas falsas, siguiendo el comportamiento de estos falsos maestros, de estos falsos profetas. ¿Sí? Muchos de estos que se dicen cristianos, siervos de Dios, van a abandonar la oración, van a abandonar el estudio de la palabra de Dios, van a abandonar la santidad. ¿Sí? Imagínense, en pocas palabras, muchos de los que hoy se congregan y van a las iglesias y dicen ser cristianos, muchos van a traicionar al Señor Jesucristo. Porque le van a dar la espalda, porque lo van a abandonar. Y eso es traición, mis hermanos. Eso se considera traición. ¿Sí? ¿Cómo vamos a traicionar a aquel que dio su vida por nosotros? Imagínate, ¿cómo traicionar a aquel que tomó tu lugar en la cruz y recibió el castigo que tú merecías? ¿Sí? ¿Cómo traicionar a aquel que fue clavado, al que le pusieron una corona de espinas, al que lo escupieron, insultaron, siendo inocente, y que murió por ti, por tus pecados, para darte vida eterna? Sin embargo, mis hermanos, esto es terrible, pero va a suceder y está sucediendo ya. Está sucediendo ya. ¿Sí? Y muchos cristianos están dormidos todavía. ¿Sí? No han despertado, no se han dado cuenta, no se miran a su alrededor, no están discerniendo las señales que Jesús nos está dando, ¿verdad? Y siguen igual, siguen igual. ¿Sí? Es por eso por lo que debemos cuidar nuestra comunión con el Señor, mis hermanos. Tenemos que cuidar nuestra comunión con Dios, tenemos que cuidar nuestra santidad, tenemos que cuidar nuestro corazón, tenemos que cuidar nuestra mente, tenemos que cuidar nuestra fe. ¿Sí? Pero sobre todo la comunión con Dios. ¿Cómo está tu comunión con Dios, hermano, hermana? El día de hoy, ¿cómo está tu comunión con el Señor? ¿Sí? Porque el Salmo 25:14 dice que la comunión de Dios, ¿sí? La comunión íntima de Jehová, dice, es con los que le temen. ¿Sí? Así dice el Salmo 25:14, la intimidad,
la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, con los que lo respetan, con los que lo veneran, con los que le obedecen, con los que le sirven. Con ellos tiene comunión íntima. 1 Corintios 1:9 dice, fiel es Dios por el cual fuisteis llamado a comunión con su Hijo Jesucristo. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, tenemos que cuidar nuestra comunión con Dios. Tenemos que cuidar nuestra santidad. Porque mira, el día de hoy, en estos momentos, nosotros venimos, el día de hoy, con libertad a congregarnos, ¿verdad? Tenemos esa libertad todavía, gracias a Dios, de congregarnos. Aún no hay una persecución masiva, aún no hay una persecución intensa, ¿verdad? Sí, contra los cristianos en este país, como en otros países sí los hay, ¿verdad? Aún, mis hermanos, podemos venir y decir que amamos al Señor Jesucristo y aplaudimos y levantamos las manos y todo muy bien. Pero ¿qué va a pasar cuando aumente la maldad? ¿Sí? ¿Qué va a pasar, mis hermanos, cuando se empiecen a escuchar más de guerras y rumores de guerras y que de repente países quieran invadir Estados Unidos y la tensión en el mundo crezca más y más y más y más y muchos se comiencen a enfriar? ¿Sí? ¿Qué va a pasar cuando las autoridades comiencen a prohibir ya de una manera abierta congregarse? ¿Sí? ¿Qué va a pasar cuando la economía caiga? ¿Sí? ¿Sí? Cuando empiecen a cerrar trabajos. ¿Qué va a pasar? Si tú no tienes una comunión íntima con el Señor, ¿qué va a pasar si tú no cuidas tu santidad, si no cuidas tu fe? ¿Sí? Pues vas a desertar, ¿sí? Te vas a desanimar, te vas a deprimir, vas a terminar abandonando, cerrando la Biblia y aventándola por allá. ¿Sí? Vas a estar pensando, bueno, pues sálvese quien pueda, ¿verdad? ¿Sí? Entonces eso va a pasar. Pero sin en cambio, mis hermanos, si tú cuidas tu comunión, ¿verdad? Si tú cuidas tu fe, si tú cuidas tu corazón, tu mente, si tú afirmas tus convicciones, renuevas tu compromiso con Dios, porque el compromiso es con Dios, es con el Señor. Si tú renuevas tu compromiso cuando vengan esas situaciones, mi hermano, tú vas a recordar 1 de Juan 4:19. Señor, yo te amo, pero te amo porque tú me has amado primero. ¿Sí? Esto vas a recordar. ¿Sí? Y ese amor es el que te va a impulsar, ese amor es el que te va a fortalecer, ese amor es el que te va a permanecer firme. Porque vas a decir, Señor, yo te amo. Y si tú sientes amor por Jesús, ahorita puedes decir que sientes amor por Jesús, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Cuántos aman a Jesús? Y todos van a decir, amén. Pero cuando vengan las situaciones, las adversidades, ¿sí? Ese amor que tú sientes por Jesús es lo que te va a impulsar a seguir adelante. Es lo que te va a impulsar a seguir firme. Es lo que te va a impulsar a seguir creyendo en Él, a seguir creyendo en sus promesas. ¿Por qué? Porque Él te amó primero. Porque Él te amó primero, mis hermanos. Entonces, ahora, podría alguien preguntar, ¿verdad? O podría estarse preguntando, pero ¿cómo es posible que una persona que conoció a Cristo, ¿verdad? Que gustó de la buena palabra, que experimentó el poder y el amor de Dios, como dice Hebreos 6, ¿cómo es posible que una persona pueda abandonar a Cristo, pueda abandonarlo todo? ¿Cómo es posible que le den la espalda a Dios? ¿Verdad? Puede haber alguien que se pregunte esto, o sea, a ver, ¿cómo te lo explicas? ¿Cómo te explicas que alguien que empezó muy bien, y mira el hermano, y muy fiel, y movido y activo, ¿cómo es posible que ahora se haya convertido en un desertor, en un traidor, en un apóstata? Bueno, nos lo explicamos porque la Biblia nos lo enseña. La Biblia nos lo enseña, mis hermanos, que hay personas, ¿sí?, que siguen a Jesús, pero que no son salvas, que no tienen la salvación, sí, que solamente viven una religión, sí, que solamente que viven simplemente una costumbre. ¿Por qué? Porque sus vidas no han sido transformadas, sus vidas, sus pensamientos, su corazón no ha sido renovado, no han sido regenerados por el poder transformador del Espíritu Santo, y siguen viviendo igual y haciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo, y no dan frutos dignos de arrepentimiento. Ahora, es muy importante, mis hermanos, saber distinguir, ¿sí?, entre una persona que no es salva, que no tiene la salvación, y una persona que sí es un hijo de Dios, pero que está apartado de Dios, ¿sí?, en este momento. Sí, porque también esa es otra forma de apostasía. Los que son hijos de Dios, pero que están apartados de los caminos de Dios. ¿Y cómo sabemos distinguir esto? Hebreos 12, vamos, Hebreos 12. Hebreos 12,
versículo 5. Dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportas la disciplina, Dios te trata como a hijo, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Versículo 8. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Fíjense nada más. ¿Sí? Hay algunos, mis hermanos, y aquí vemos la diferencia. Si tú eres un hijo de Dios, ¿sí?, y estás apartado del Señor, te has apartado de los caminos, ¿verdad? Y estás viviendo en algún pecado y no te has arrepentido, mira, si tú eres un hijo de Dios, tarde o temprano, el Señor va a tratar contigo, el Señor te va a disciplinar, ¿sí? Y te va a disciplinar fuerte y sabroso y bonito, con el propósito de traerte de las orejas, de nuevo de rodillas ante Él. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eres hijo. ¿Sí? Porque te va a disciplinar. Pero si no eres hijo de Dios, ¿sí?, y vienes a la iglesia y vives en pecado y ya pasa 1 año, 2 años, 3 años y sigues viviendo tu vida de pecado y no pasa nada, yo la verdad sí consideraría que no eres salvo, ¿sí?, que no tienes la salvación, porque el Señor no ha tratado contigo. ¿Sí me explicó? Aquí vemos esa gran diferencia. Por ejemplo, acuérdense del hijo pródigo. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la parábola del hijo pródigo? Él era hijo, ¿sí? Y vivía con su padre, y un día decidió abandonar al padre, salirse de la disciplina del hogar, salirse de los caminos y de la autoridad del padre, y se fue al mundo, ¿verdad? Y comenzó a vivir y a hacer como él quiso. Bueno, llegó un tiempo en el que cayó hasta lo más bajo, ¿verdad? Cayó hasta lo más bajo, y estando en lo más bajo, fue que dijo, que volvió en sí, es decir, reaccionó, despertó y dijo, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿qué estoy haciendo aquí alimentando a los puercos? O sea, si en la casa de mi padre yo lo tenía todo, estaba bien, tenía comida, tenía vestido, ¿qué voy a hacer? Me voy a levantar y voy a ir con el padre y le voy a pedir perdón y le voy a pedir que por lo menos me tenga ahí, ¿verdad? Como chalán, pero yo sé que ahí no me va a faltar nada, ¿sí? ¿Y qué fue lo que hizo? Se levantó, fue con el padre y el padre lo perdonó. Ahí vemos un ejemplo, mis hermanos, de que hay cristianos que están apartados, pero tarde o temprano vendrá la disciplina de Dios sobre sus vidas para traerlos de nuevo a los caminos del Señor, ¿sí? Ahora, acuérdense también, hay otro caso, el de 1 Corintios 5, ¿sí? Por ejemplo, el de este muchacho que había tomado la mujer de su padre, ¿verdad? Que tenía una relación indebida con su madrastra, ¿verdad? Y dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros, o sea, el pastor, ¿verdad?, los líderes están envanecidos. ¿No deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás, escuchen, para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿Sí? Entonces aquí vemos un muchacho, ¿verdad?, un cristiano, un hijo de Dios, que estaba en pecado, ¿sí? Y la disciplina fue puesta por el apóstol Pablo y dijo, a ver, expulsen a ese muchacho de la congregación, sáquenlo, ¿sí? ¿Para qué? Para que empiece el trato de Dios con él, para que sea entregado a Satanás, para que sea zarandeado, para que venga la disciplina de Dios, a fin de que este muchacho pues se arrepiente, y como vemos en la segunda carta se arrepintió y fue aceptado de nuevo. Pero vean, aquí hay una cosa muy interesante, mis hermanos. Dice Pablo, dice, el cual se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, ¿verdad? Para destrucción de la carne, a fin o con el propósito de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Es decir,
Fíjense hasta dónde llega Dios, ¿sí? Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Y Dios sabe cuando un hijo que se ha salido de sus caminos, a través de la disciplina, pues va a reaccionar y va a obedecer y se va a arrepentir. Pero también Dios sabe que va a haber algunos que les va a costar trabajo, que son muy necios, son muy tercos, ¿verdad? Que se van y se salen de las tranjas, del corral, y Dios prefiere llevárselos antes de tiempo, ¿sí? Para que su alma, su espíritu no se pierda. ¿Sí me explicó? Aquí estamos viendo, dice, que se ha entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu, ¿sí?, no se pierda. Entonces, muchas veces Dios puede ser de que se lleve a algunos antes de tiempo, ¿sí? Cuando Dios sabe que a través de la disciplina no vas a entender, y no vas a entender, y no vas a entender, y no vas a entender. Entonces, tengamos mucho cuidado y sepamos, mis hermanos, distinguir esos dos puntos, ¿sí? Hay quienes no son salvos. Por ejemplo, tenemos un caso, el más conocido de las Escrituras, el caso de Judas Iscariote, ¿sí? Judas nunca fue salvo. Judas nunca fue salvo, mis hermanos. Judas traicionó a Jesús, pero cuando vio lo que hizo, cuando se dio cuenta de la magnitud de su traición por avaricia, quiso devolver las monedas, ¿verdad? Pero él no lo hizo porque se arrepintió, sino vio la magnitud de sus acciones y le remordió la conciencia. Sí, fue simplemente un remordimiento, porque si Judas realmente se hubiera arrepentido, hubiera pedido perdón a Dios como lo hizo Pedro, que también lo negó. Pedro lo negó, dice que lloró amargamente, arrepentido, y Dios lo levantó, lo fortaleció, y vemos en el apóstol que se convirtió Pedro. Pero Judas no. Judas, a través de su remordimiento, eso lo llevó a suicidarse. ¿Sí? Fíjense, por ejemplo, en Juan 17, en el Evangelio de Juan, capítulo 17, vean las palabras de Jesús. Esta oración de Jesús, cuando ora por sus discípulos, está maravillosa, mis hermanos. Yo les recomiendo que la lean completa, este capítulo. Capítulo 17, versículo 11, dice Jesús: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. ¿Ven? O sea, aquí Jesús, vean lo que Jesús está diciendo. A ver, Padre, a los que tú me diste, a los que realmente son verdaderos, a los que realmente están sellados con tu espíritu, a los que realmente son hijos tuyos, Padre, que tú me diste, yo los guardé, y ninguno se perdió, excepto uno, el hijo de perdición. ¿Sí? Entonces aquí vemos, mis hermanos, que en realidad Judas nunca fue salvo. ¿Sí? Judas nunca fue un discípulo genuino. ¿Sí? Judas nunca aceptó a Jesús como el Mesías, nunca lo reconoció como su Salvador. Por lo tanto, mis hermanos, Judas no fue salvo. De lo contrario, no se hubiera perdido, ¿sí? Si realmente hubiera sido un discípulo genuino, o sea, no se hubiera perdido, ¿sí? Entonces, aquí vemos, mis hermanos, que Judas no fue salvo. Anduvo con Cristo, fíjense, 3 años Judas anduvo con Cristo. 3 años Judas escuchó el Evangelio, la doctrina de Jesús. De hecho, Judas hizo milagros en el nombre de Jesús, ¿sí? Y aún así, nunca fue un verdadero y fiel discípulo de Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sus intenciones, sus motivaciones de seguir a Cristo no eran sinceras, no eran verdaderas, ¿sí? Judas lo único que hacía, o lo único que quería, mis hermanos, era sacar provecho de la fama, del reconocimiento que Jesús tenía con la gente. Eso era su propósito de él. Por eso él nunca fue sincero, nunca fue genuino. Y Jesús lo sabía, mis hermanos. Jesús sabía que Judas no era un discípulo genuino. Y aún así Jesús lo amó. Aún así Jesús le enseñó. Sí, aún así Jesús lo aceptó, a pesar de que sabía que lo iba a traicionar, ¿verdad? Y aún así Jesús le dio la última oportunidad cuando dijo en la última cena: ¡ay de aquel! ¿Verdad? Que me va a traicionar, que me va a entregar. Mejor hubiera sido no haber nacido, así como diciéndole: Judas, arrepiéntete, no lo hagas. Dándole la última oportunidad de arrepentimiento. Sin embargo, no la aceptó.
Si no lo aceptó. Entonces vemos, mis hermanos, que no todos los que siguen a Jesús, ¿sí? No todos los que van ahorita a las iglesias, no todos, mis hermanos, que se dicen ser cristianos son verdaderos discípulos. No todos, ¿sí? Estamos infiltrados. La iglesia de Jesucristo está infiltrada. La iglesia de Jesucristo es una mezcla de trigo y cizaña, mis hermanos. Y conforme pase el tiempo y conforme se vayan dando estas señales y se vaya incrementando la maldad y se vaya poniendo en el mundo la tensión cada vez sea más pesado, se van a ir viendo y se va a ir distinguiendo quiénes son verdaderos y quiénes son falsos. ¿Sí? Así que nosotros, mis hermanos, tenemos que cuidar nuestra comunión con el Señor. ¿Sí? Tenemos que estar firmes. ¿Sí? Tenemos que realmente demostrar ese amor a Jesús, ser fieles, para no ser de estos apóstatas, de estos traidores, de estos que le van a dar la espalda al Señor. Ahora, fíjate, leyendo estos versículos, pensando un poquito en estos versículos de Juan 17, mis hermanos, ¿sí? Me parece, o yo creo, mis hermanos, que muchos cristianos, ¿sí? No han comprendido y no han llegado a distinguir la verdadera relación que existe entre el mundo y el cristiano. ¿Sí? O sea, no han logrado separar esas cosas, ¿sí me explico? Porque fíjate lo que dice el versículo 15. Dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Ya ven? O sea, Jesús está diciendo, a ver, Señor, no los quites del mundo. O sea, tenemos que vivir en este mundo, tenemos que estar en este mundo, mis hermanos, pero como lo cantamos hace rato, ¿sí? Y ahí es donde los cristianos, muchos no han comprendido cuál es su papel en este mundo, ¿sí? Estamos de paso, somos peregrinos en este mundo, estamos de paso nada más porque tenemos un propósito. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios nos tiene aquí? Ser luz de este mundo, ser la sal de esta tierra, predicar el evangelio, hacer discípulos. Eso es por el cual Jesús nos mantiene aquí. ¿Sí? Ese es el propósito de los cristianos, pero estamos de paso, porque como lo sabemos, nuestra nacionalidad es celestial, nuestro verdadero hogar es en el reino de los cielos, ahí es donde realmente nosotros vamos a estar, y aquí en este mundo estamos de paso, pero muchos cristianos no lo han comprendido, ¿sí? No lo han sabido separar. ¿Por qué? Porque muchos cristianos todavía siguen afanados con las cosas del mundo. Si muchos cristianos todavía siguen buscando atesorar riquezas de este mundo, muchos cristianos siguen distraídos viendo las cosas de lo que les puede ofrecer este mundo. ¿Y qué te puede ofrecer este mundo? Si todo lo de este mundo es pasajero, ¿sí? O sea, muchos cristianos no están poniendo sus ojos en las cosas del cielo, no están atesorando riquezas en el reino de Dios. O sea, no han sabido distinguir, no han comprendido que este mundo estamos de paso nada más. Y mientras que no lo comprendan y sigan poniendo sus ojos en las cosas de este mundo, mis hermanos, esos cristianos, estos que hoy se llaman cristianos, van a ser presa fácil de la apostasía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no están poniendo sus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, sino todavía siguen poniendo y se siguen afanando. Ay, el mundo, y no tengo, y quiero, y dame, y dame, y dame. ¿Sí? No, mis hermanos. Si dice Jesús, no te ruego que los quites de este mundo. O sea, tenemos que estar en este mundo por un tiempo, sino te ruego que los guardes del mal. Entonces tenemos que guardar nuestro corazón, mis hermanos. Tenemos que guardar nuestro corazón, tenemos que cuidar nuestra mente, tenemos que cuidar nuestra fe, ¿sí? En este mundo, mis hermanos, te pueden quitar todo. Todo te lo pueden quitar. Te lo pueden robar, pueden robarte tu carro, pueden entrar a tu casa y robarte tus cosas, pueden quitarte tu auto, pueden quitarte el trabajo, pueden quitarte tu salario, pueden quitarte tu dinero, pueden robarte todo, excepto la fe. ¿Sí? La fe es lo único que no te pueden robar ni quitar si tú no lo permites. Por eso hay que cuidar nuestra fe, hay que cuidar nuestra relación con Cristo. Amén. Ahora fíjate, vayamos a la carta de Judas. ¿Sí? Judas. Pero este es otro Judas, ¿eh? No es el Iscariote. ¿Sí? ¿Cómo que la carta de Judas? ¿Verdad? No, este Judas es otro Judas muy diferente al traidor. Este Judas, quien escribió esta carta y la cual lleva su nombre, fue el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo aquí en la carne, en este mundo. Porque este Judas fue hijo o es hijo de José y de María.
¿Sí? Fíjate nada más, ¿cómo lo sabemos? Porque Mateo 13:55 y Marcos 6:3 no lo dicen. Así que ahí tienes una base y los versículos y el fundamento teológico para cuando conozcas a personas, ¿verdad?, que creen en esa doctrina de la siempre Virgen María, pues les digas, a ver, permíteme, con todo respeto, pero María no siempre fue virgen, porque tuvo más hijos, estaba casada con José y tuvo hijos. Y aquí en estos pasajes, Mateo 13:55 y Marcos 6:3, les puedes enseñar a esas personas que María y José tuvieron más hijos, ¿verdad? Entonces, esta carta, mis hermanos, de Judas, se caracteriza porque Judas nos presenta o nos describe algunas características de estas personas apóstatas, ¿sí? Y no solo eso, sino que el autor también aprovecha para hacernos una exhortación, para exhortar a la iglesia de Cristo a perseverar, a seguir adelante, ¿sí?, a no dejarse engañar. Ahora, veamos algunas características de estas personas apóstatas. Dice el versículo 4, ¿ya lo tienen? La carta de Judas. Versículo 4 dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Fíjate nada más, ¿verdad? ¿Cuáles son las características de estos apóstatas? Que serán personas impías. ¿Qué significa impío? Malvado, irreverente e incrédulo. ¿Sí? Entonces, estas personas impías serán malvados, no tendrán respeto por Dios y aparte son incrédulos. Estas personas impías son personas dadas al libertinaje y que niegan la soberanía de Dios y el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay un detalle interesante. Dice aquí que estas personas se infiltrarán, ¿verdad?, poco a poco y de una manera muy cautelosa en las iglesias, entre los hermanos, y comenzarán, ¿verdad?, a contaminar el corazón, la mente de los hermanos con sus pensamientos, con sus filosofías, con su propia interpretación de las escrituras, ¿verdad? Van a comenzar a dividir, ¿sí?, llevando la gracia de Dios a un extremo, ¿verdad?, al libertinaje, a donde todo parece, no, hombre, todo es permitido, Dios nos conoce, Dios nos ama, Dios nos perdona, no pasa nada, ¿sí? Tú eres libre, hay libertad en Cristo, sí, pero esa libertad no es para seguir pecando, ¿sí? Esa libertad no es para seguir pecando, ¿sí? Entonces, tenemos, mis hermanos, que tener mucho cuidado y que poner mucha atención. Fíjate, otra característica de los apóstatas, versículo 12, estos son manchas en vuestros agapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos, nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Este mismo versículo te lo voy a leer de la versión Palabra de Dios para Todos. Escucha, por favor. Dice, esos individuos son un peligro para ustedes en sus reuniones fraternales. Solo vienen a comer y a divertirse sin tener ningún respeto a Dios. Son como pastores que buscan su propio beneficio, como nubes sin agua que arrastra el viento y como árboles que ya deberían dar fruto, pero no lo dan. Sí, fíjense, muchos ya deberían de dar fruto, mis hermanos, pero no lo dan. Están completamente muertos, así que serán arrancados de raíz. Entonces, ¿cuáles son las características de las personas apóstatas? Que no respetarán la conducta cristiana, no tendrán ningún respeto por los mandamientos ni la ley de Dios, vivirán como ellos mejor les parezca, tomarán las decisiones que mejor les parezcan, buscarán su propio provecho, ¿sí? Son inconstantes y no dan frutos, ¿sí? Como dice Pablo, muchos de ustedes, dice, ya deberían de ser maestros, ya deberían de estar enseñando, pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque aún tienen necesidad de que les siga enseñando las primeras bases de la fe, ¿sí? Y ya tenían muchos cristianos, ya cuando un cristiano ya tiene 2, 3, 5 años de ser cristiano, ya tendría que estar produciendo frutos, por lo menos uno, pero ya tendría que estar produciendo frutos. Pero si no produce frutos, cuidado, hay que ver. Entonces, vamos a conocerlos también por sus frutos, ¿verdad? Por sus frutos los conoceréis, dice el Señor.
Sí, porque un árbol bueno no puede dar malos frutos y un árbol malo no puede dar buenos frutos. Sí, entonces tenemos, mis hermanos, que tomar en cuenta todas estas advertencias del Señor. Fíjate, otra característica, versículo 17. Fíjate, aquí el Señor nos dice, pero vosotros, ustedes, amados, fíjense lo que nos dice, aquí está un consejo, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden, tengan memoria, ¿sí? Recuerden las palabras de Jesús, recuerden las enseñanzas de Cristo, recuerden las advertencias de Dios, recuerden los consejos y las promesas que encontramos en la Biblia. Recuerden todo eso. No podemos ser de poca memoria, de memoria corta, de dura cerviz. ¿Sí? De que hoy escuchamos, nos entra por acá y nos sale por acá y te vas de aquí igual como llegaste. Igual como llegaste, te vas. ¿Sí? O sea, si tú no sales de aquí reflexionando, pensando en algún punto de todo este mensaje o de los mensajes que escuchas, si no se te queda algo para reflexionar, para meditar, para pensar, para discernir, decir, ay, sí es cierto, creo que pues, lo que dijo el pastor, lo que dijo el mensaje, pues me llegó, y sí es cierto, porque a lo mejor yo estoy así, tengo que corregir aquello, tengo que corregir aquello. Si no aceptas algo y te sales como me llegaste, híjole, mi hermano, de verdad, o sea, entonces ¿qué onda? ¿A qué vienes? ¿Cómo vienes? Si no vienes a ser exhortado, enseñado, dirigido, corregido por el Espíritu Santo. ¿Me explico? Entonces, fíjate, aquí dice, acuérdense, tengan memoria de las palabras que antes fueron dichas. Versículo 18, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Fíjate, a estas personas los dominan sus bajas pasiones, sus pasiones impías, sus pasiones pecaminosas, los dominan, ¿sí? Causan divisiones. Wow, cuidado con esos que causan divisiones. Pero el distintivo más fuerte el rasgo que más los va a distinguir es de que estas personas no tienen al Espíritu Santo. ¿Ya ven? No tienen al Espíritu Santo. ¿Sí? O sea, entonces, ¿cómo un cristiano, alguien que se dice cristiano, va a ser cristiano si no es dirigido por el Espíritu Santo? ¿Sí? O sea, porque no ha renovado, o sea, no son salvos. Muchos de esos que van a apostatar no son salvos, mis hermanos, porque no han sido regenerados por el Espíritu Santo. Así que, mis hermanos, ¿sí? Analiza estas características, reflexiona, reconoce si a lo mejor en algunas características se está manifestando en tu vida. ¿Sí? No tiene nada de malo reconocer delante de Dios, Señor, creo que, híjole, yo creo que yo estoy entrando en esta, o yo creo que yo soy de estos, ¿verdad? Perdóname, hoy, ahorita estás a tiempo, mi hermano, de arrepentirte. ¿Sí? Ahorita estás a tiempo de arrepentirte y de pedirle al Señor que enderece tu vida, que enderece tus veredas, de volver otra vez a la comunión íntima con el Señor. Estás a tiempo todavía, ¿sí? No dejes pasar el tiempo, porque conforme se vayan manifestando las señales, las cosas se van a poner más duras y más tensas, ¿sí? Y si tú, repito, si tú no cuidas tu comunión, tu corazón, tu fe, mi hermano, vas a ser presa fácil de los falsos maestros, como lo vamos a ver en la siguiente clase. ¿Sí? Vas a ser presa fácil de los maestros falsos, de sus doctrinas, y aún vas a tratar de imitar lo que ellos hacen. ¿Sí? Hoy más que nunca, mis hermanos, ¿sí? La iglesia tiene que estar alerta, tiene que estar vigilando y estar preparados para enfrentar a estas personas que viven dominadas por sus pasiones y que lo único que hacen es buscar su propio placer. ¿Sí? Toman sus decisiones, viven como quieren, toman sus decisiones, y muchas de esas decisiones aún piensan que están bien, ¿sí? Y que es la voluntad de Dios, pero muchas de esas decisiones ni siquiera oran para ver si es la voluntad de Dios, simplemente las toman porque les conviene, porque les parece bien, porque les va a traer una buena ganancia, etcétera. Pero muchas de esas decisiones que toman ni siquiera las ponen en las manos del Señor para ver, Señor, ¿es tu voluntad? ¿Sí? Pero ellos piensan que están haciendo la voluntad de Dios, cuando en realidad están haciendo todo lo contrario. No están haciendo la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener cuidado, porque, mis hermanos, como les dije,
La iglesia está mezclada con trigo y cizaña, y como podemos notar, la apostasía solo va a empeorar, solo va a ir empeorando, ¿sí? A medida que se acerque el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Como cada día que pasa, ¿sí? Es un día menos, ¿sí? En el regreso del Señor Jesucristo. Pero también es más latente y más tenso y más peligroso el riesgo de apostatar. Entonces es de vital importancia, mis hermanos, que ahora más que nunca, cada creyente debe de vivir una vida de oración. Hoy más que nunca debes de vivir una vida de oración, pero verdadera, intensa. ¿Sí? No nada más despertarte, ángel de mi guarda, mi dulce compañía. No, despertarte y orar, ayunar, pero ayunar para fortalecer tu espíritu, porque el ayuno es un ejercicio espiritual para fortalecer y dominar la carne. Para eso es el ayuno, no para pedirle a Dios que nos haga y nos dé y hacerle manita de porco a Dios. A Dios no se le chantajea con esas cosas. El ayuno es un ejercicio espiritual para fortalecer tu espíritu y dominar la carne. Eso es el ayuno. ¿Sí? Hay que ayunar, hay que orar. Hoy más que nunca la iglesia necesita eso. Hoy más que nunca la iglesia necesita personas fieles y comprometidas con Dios. ¿Sí? Hoy más que nunca eso es lo que se necesita en las iglesias. Personas, cristianos comprometidos con Dios, con el Señor Jesucristo. Fíjate, unos consejos de Pablo a Timoteo que espero, mi hermano, que te ayuden. ¿Sí? Ahí en la primera carta a Timoteo, ya con esto terminamos. ¿Sí? La primera carta a Timoteo, en el capítulo 4. Escucha estos consejos. ¿Sí? Anótalos, es más. ¿Sí? Dice, el primer consejo que Pablo le da a Timoteo y que espero que lo tomemos para nosotros también, mis hermanos, en estos tiempos. Versículo 13, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ocúpate en esto. Ya, a ver, apaga un poquito el Facebook, el Instagram. Ya desconéctate un poquito de esas redes sociales, ¿verdad? Que te hacen gastar 3, 4 horas de tu tiempo, del día. Ya apaga las novelas, las series un poco. Y dedícate, ¿sí? a la lectura, a la exhortación y a la enseñanza. ¿Sí? Versículo 14. No descuides el don que hay en ti. No descuides ese don que hay en ti. No descuides la fe que hay en ti. Ese don que Dios puso en ti. No dejes que se apague ese fuego, esa pasión por Cristo. No descuides el don que hay en ti. Versículo 16. Fíjate, ten cuidado de ti mismo. Fíjate nada más. Ten cuidado de ti mismo y ten cuidado de la doctrina. Persiste en ello. ¿Sí? Persiste en la doctrina, persiste en la palabra, persiste en la oración, persiste en la comunión con Dios, persiste en la comunión con los hermanos, persiste en esto, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. ¿Sí? A los que te oyen. Muchas veces oramos por nuestros hijos, por nuestras familias, por nuestros papás, por nuestras madres, que no son cristianas, que no tienen la salvación. Pero muchas veces no sucede nada, mis hermanos, porque no ponemos atención a esto. Porque solamente un ratito, de vez en cuando, los domingos, ahí voy, ¿verdad? Cuando voy los domingos, ahí voy a orar, ahí les voy a pedir a los hermanos que oren. Ya los domingos, no, escucha las exhortaciones que nos está dando le da Pablo a Timoteo y le decimos a nosotros, persevera en la enseñanza, en la palabra, en la lectura, en la exhortación, en tu comunión con Dios. Persevera en todo esto, dice, para que te salves y a los que te oyen, ¿sí? Estas son exhortaciones y consejos realmente maravillosos, mis hermanos, que debemos de tomar para nosotros mismos y ponerle atención, ¿sí? No nada más escuchar, sino hacerlo de verdad, porque los tiempos son peligrosos, ¿sí? Hoy más que nunca, repito, ¿sí? La iglesia necesita cristianos comprometidos con Dios. ¿Sí? Y la fidelidad, mis hermanos, en la vida cristiana no es algo que se logra por el talento que tú tengas. ¿Sí? La fidelidad no se logra por talentos.
Puede ser que prediques muy bonito, puede ser que cantes muy bonito, puede ser que toques instrumentos muy bien, puede ser que seas un excelente maestro o maestra de niños y de jóvenes, ¿verdad? Puede ser que seas muy hábil y tengas maravillosas ideas para evangelizar, pero eso no te va a dar la seguridad de que vas a ser fiel, ¿sí? Eso no te va a dar la seguridad que seas fiel. La fidelidad en la vida cristiana se logra a través de la obediencia, la perseverancia y la confianza en Dios, ¿sí? Así se logra la lealtad y la fidelidad en la vida cristiana, a través de la obediencia, la perseverancia y la confianza en Dios. Así que, mis hermanos, ¿sí? Ya inclinemos nuestro oído, ¿sí?, a las advertencias de Dios. Sepamos discernir las señales, los tiempos son peligrosos. Y si no ponemos atención, ¿sí?, acuérdate lo que dice la palabra: aquel que se crea que está firme, mire que no resbale, ¿eh? Mire que no resbale. Hoy te puedes sentir así como que, ¿verdad?, te puedes sentir el cristiano más maduro, más sabio, más fuerte, ¿verdad? Pero si realmente no estás apegado a Cristo, ¿verdad?, si no realmente estás sostenido de su mano, caminando junto con Él en comunión íntima, mi hermano, tarde o temprano, cuando vengan las señales y se ponga más fea la cosa, vas a salir corriendo, vas a desertar. Y los cobardes, mis hermanos, no van a la guerra. Sí, estamos en una guerra, recuérdalo. Y lo que Jesús necesita son soldados fieles, que estén dispuestos a seguir adelante, luchando por el Evangelio y por su amor. Amén. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre, por este mensaje, Señor, por tu palabra tan hermosa y maravillosa, Señor, que tanta falta nos hace y tanto nos ayuda, Señor. Gracias por tus exhortaciones, Señor, por enseñarnos, por corregirnos, Padre, y hacernos ver que estamos en los últimos tiempos. Y que este fenómeno llamado apostasía, Señor, que ya se está generando en este mundo, viene como una amenaza, una ola gigantesca, como un tsunami, Señor, que quiere arrasar con la fe y la vida de muchos que hoy, Señor, nos decimos cristianos. Padre, te pedimos que nos ayudes a fortalecernos en ti, Señor, y en tu palabra. Señor, que podamos renovar nuestras convicciones, renovar, Señor, nuestro compromiso contigo, de obedecerte, de ser fieles, de seguir adelante, sin importar lo que venga, Señor, seguimos adelante, Padre, porque muchos en los postreros tiempos apostatarán de la fe. Muchos que hoy, Señor, han disfrutado de tu palabra, que han experimentado tu amor, tu poder, a través de un favor que les has hecho, un milagro para ellos, para sus familias, Padre. Tal vez los has sanado de enfermedades, has suplido sus necesidades, los has sacado, Señor, del lodo cenagoso. Y un día, Señor, muchos de ellos que hoy te siguen, te van a abandonar, te van a traicionar, te darán la espalda. Abandonarán la fe cristiana y se levantarán contra los que realmente permanecen firmes, haciéndoles la guerra, Señor. Te pedimos, Padre, que ninguno de esta congregación, Señor, caiga en ese terrible error de la apostasía. Fortalécenos, Padre, ayúdanos, ilumina nuestro entendimiento, realmente ayúdanos a entender y a comprender esto, Señor, que es importante, y despegarnos del mundo y dejarnos de afanar por las cosas del mundo y realmente buscarte a ti, buscar las cosas del cielo, poner nuestra mirada en ti, Señor Jesucristo. Porque los tiempos son peligrosos y muchos falsos maestros y profetas se están levantando y están trayendo herejías destructoras. Y muchos los están escuchando, Señor. Ayúdanos a hacer esa luz y esa sal que este mundo necesita y seguir predicando tu palabra, Señor, donde quiera que estemos, seguir compartiendo, Señor, el mensaje, el evangelio de salvación, sin miedo, sin miedo. Ayúdanos a tener una vida de oración realmente profunda, sincera contigo, Señor, verdadera. Ayúdanos, Señor, a perseverar en tu palabra, en el conocimiento de ti, Señor, y entenderte a ti, Padre. Damos gracias y te pedimos que nos perdones, Señor, si hemos sido negligentes, si hemos sido tardos para oír, tardos para escuchar, tardos para comprender. Perdónanos si hemos sido necios, testarudos, Señor, si hemos vivido en un pecado, Señor, del cual no nos hemos arrepentido. Perdónanos, perdónanos. Y haznos volver a ti, Señor, si nos hemos apartado de tus caminos. Sí, como el hijo pródigo, disciplínanos, Señor.
porque nos amas, porque eres nuestro Padre. Ayúdanos a entender que es tu amor el que nos está disciplinando y porque nos amas, porque no quieres que nos perdamos. Por eso nos pasan las cosas que nos suceden, porque tenemos que volver otra vez a ti, arrepentidos, de rodillas, pidiéndote, abrazándote, diciéndote: Padre, perdóname por ofenderte, perdóname por apartarte, te necesito, porque tú eres bueno, Señor, y tanto nos amas que nos vas a levantar y nos pondrás anillo y vestidos nuevos y calzado nuevo. Damos gracias, Padre, y te pedimos que nos ayudes, Señor, a no caer en este error y a defender a los demás, a defender la fe y ayudar, Señor, a los desanimados y impulsarlos, Señor, para que sigan en tus caminos, Padre. Te lo pedimos con todo nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén, hermanos. Dios les bendiga, hermanos. Gloria a Dios. Y bueno, el día de hoy tenemos nuestra Santa Cena, así que les vamos a pedir a nuestras hermanas, por favor, quien guste, ¿sí? que nos apoye a pasar los elementos, ¿vale? Para que podamos disfrutar de este tiempo, mis hermanos, que sabemos que es muy especial. ¿Alguien más, hermano, nos ayuda? ¿O quien sea? Gracias. Saben, este momento es un momento especial, un momento de sumo respeto para nuestro Dios, en el cual tenemos que tomar el pan y el vino dignamente, ¿verdad? Sin maldad, sin pecado, arrepentidos, ¿verdad? Para que esto que tiene que ser de bendición no se vuelva una maldición para nuestras vidas. Amén. Así que bueno, vamos a proceder. Ahorita que ya estén todos listos. Bien, vamos a ver a nuestras hermanas. ¿Estamos listos? Bien. Bueno, pues vamos a comenzar. Dice la palabra. Dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto representa mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Señor, te damos gracias por este pan, Señor, que representa tu cuerpo. Tu cuerpo, Señor, que tú entregaste, Señor, como sacrificio para rescatarnos a nosotros. Y ese sacrificio, Señor, fue por amor. Porque tú nos has amado de tal manera, Señor, que no te importó dar tu cuerpo y derramar tu sangre para que ahora nosotros tuviéramos esta comunión contigo. Gracias, Señor, porque a través de ese sacrificio tenemos vida eterna, Padre. Ayúdanos a recordar esto siempre, Señor, que si te amamos es porque tú nos amaste primero, Señor. Te damos gracias y te pedimos que bendigas este pan en el nombre de Jesús. Amén y amén. Comamos el pan, hermanos. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Señor, te damos gracias por esta copa que representa tu sangre del nuevo pacto. Sangre por la cual ahora nosotros tenemos el privilegio, Señor, de entrar a tu presencia, Señor, de venir ante tu presencia para hallar el oportuno socorro. Gracias, Señor Jesucristo, y ayúdanos
a estar firmes en la fe, Señor, y a seguir proclamando tu nombre, tu palabra, tu salvación, tu mensaje, Señor, hasta que tú vengas, Señor. Sin importar lo que en el mundo acontezca, nosotros tenemos que seguir levantando el estandarte de Jesús, que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendice, Padre, esta copa en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, Padre, por la comunión que tenemos como hijos tuyos, como hermanos, como cuerpo de Cristo, Señor. Ayúdanos a cuidar este cuerpo, Señor. Ayúdanos, Padre, a santificarlo. Ayúdanos, Señor, a protegerlo, para presentarte, Señor, presentarnos delante de ti como una novia digna, Señor, limpia, pura, sin mancha, Padre, como a ti te gusta. Ayúdanos, pues, Señor, a entender esto y a hacerlo en nuestras vidas una realidad para tu honra y tu gloria, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén, mis hermanos. Pues bueno, vamos a terminar, a cerrar esto con una alabanza. ¿Sí? Así que les pido a las hermanas, por favor, que se acerquen. Vamos a alabar, vamos a cantar una alabanza. Si me permiten, lo ponemos aquí rápido. Gloria a Dios. Hemos escuchado la exhortación de parte de la palabra de nuestro Dios, ¿verdad, hermanos? Y esperamos que todos la pongamos por obra y vamos a alabar a Dios con esta última alabanza el día de hoy. Vamos a cantarla con todo nuestro corazón al Señor. Amén. Amén. Ya dice que el Padre nos llama y nadie que el Padre no llame puede venir a Él. Amén. Estamos aquí, Señor, porque tú nos llamaste con tu dulce voz, Jesús. Amén. Tu voz me atrae a ti, como cuerdas de amor me llamas. Hoy quiero acercarme, escucharte y rendirme a ti. Dile con nosotros. Tu voz me atrae a ti, con cuerdas de amor me llamas. Hoy quiero acercarme, tu presencia quiero vivir. Te quiero oír,
Gracias por este servicio, Señor, que nos has hablado, Señor, de tu palabra. Nosotros hemos escuchado, bendito Dios. Ayúdanos a ponerlo por obra. Gracias te damos, bendice nuestras semanas, Señor, nuestros trabajos, nuestros hogares, nuestros hijos y toda la familia. Te damos gracias en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.